ahí localizo 270 fundadores de nuestra ciudad, porque los conquistadores que estuvieron y fundaron la urbe, no todos se quedaron, porque como es el preciso momento en que se está tratando de conquistar lo que se llamó el reino de Nueva Castilla, que es lo que es ahora la Real Audiencia, lo que fue después la Real Audiencia de Quito, ahora lo que es Ecuador y el norte del Perú. Se van ellos a la captura de Atahualpa, como van también a la conquista de lo que es el resto del Perú, y a fundar las ciudades del Cusco, Lima, y después siguen con los de Chile, como se llaman los conquistadores que siguen hacia el sur, a fundar lo que es hoy la República de Chile y Argentina. En este paso de la fundación, que es acelerada, que lo van a escuchar nuevamente pues en estos días que vamos a celebrar pues las fiestas patronales de Guayaquil, porque lo que nosotros celebramos en julio es el aniversario de nuestro patrón, el apóstol Santiago, más no la fundación, porque ya los historiadores guayaquileños pues dieron por confirmado que el 14 de agosto de 1534 fue que se fundó en Liribamba, al pie de la laguna de Colta, la ciudad de Santiago. 35, ya inscrito, me está fallando la computadora. Entonces a los pocos días pues se funda pues el 26 de agosto la ciudad de San Francisco de Quito. Y de ahí la teoría de Miguel Aspiazo, que es quien comienza con esta teoría, pues que viene a ser que se traslada a la ciudad y demora 13 años hasta llegar a este sitio donde actualmente se encuentra, al pie del Cerro Verde, o sillas como jineta, que es el Cerro Santana, que es donde se traslada a la ciudad de Santiago, pero en realidad lo que nosotros queríamos celebrar es nuestra fiesta patronal, que es la de nuestro santo, porque adoptamos las culturas étnicas que habitaban aquí en Guayaquil, que son los chonos también comprobados por la arqueología, más no huancavilcas, como dicen los historiadores del pasado, porque se creía, por lo que quedó de los cronistas, porque toda nuestra historia ha sido contada pues por la oralidad, y esos documentos que nos cuentan, porque los antiguos aborígenes, o nativos, que es lo correcto decirlo ahora según la Constitución, que poblaron este territorio, ellos no conocían la escritura, entonces su historia se contó de padres a hijos, entonces todo se transformó en leyenda, como el mito de Guayaquil y cuanta leyenda que nuestra etnia nativa, que se conserva todavía en los pueblos de lo que es hoy provincia de Santa Elena y otras partes de la costa, como el resto de la sierra, tienen una gran validez porque es el recuerdo de la memoria colectiva, o sea, contada de padres a hijos, o sea, lo que recuerdan los viejos, en la cual también se mezcla la fantasía y cosas que no tienen nada que ver, porque la historia en realidad se basa en la consulta de documentos primarios, pues, que tenemos que buscarlos en archivos históricos, como es el archivo histórico aquí Camilo de Estruje, que está en el primer piso. Está el archivo histórico del Guayas, que conserva no documentos de la colonia, no para la historia de la ciudad de Guayaquil, sino que es los antiguos fondos de notaría, en la cual están testamentos, ventas de casa, construcción de barcos, que no nos da nuestra historia documentada. El resto está basado en las probanzas de nobleza que hicieron todos estos conquistadores, estos 299 o 300 que pudieron haber estado en la fundación de la ciudad, que al regresar a España para poder ganar beneficios por haber estado conquistando el territorio nuevo descubierto de América, y que la corona les reconozca, pues les dé títulos, les dé una renta a sus familias, y a más de las riquezas que ellos obtuvieron, porque como la conquista tiene dos cosas buenas, el encuentro y el desencuentro. El encuentro es que ahorita tenemos una cultura mestiza, hablamos el idioma español, que es lo que estamos hablando ahora, que es lo que nos comunicamos, porque nuestra cultura prácticamente, aunque es ecuatoriana, es de origen hispánico,
más nuestro mestizaje étnico que lo llevamos en nuestras raíces de los antiguos nativos de la región como de los afros que vinieron con los españoles. Además de esto, el desencuentro es que estos españoles destruyeron gran parte de esta cultura nativa, pues se llevaron el oro y la plata, que la acumularon e hicieron fortunas gracias a estas campañas de conquista, y después, no contentos con estos, ellos comienzan a elaborar probanzas y legajos y documentos, en la cual, en base de testigos, después de los que llegaron a una edad adulta, o sea, la tercera edad, a los 60 años, 65, 70, que fallecieron y pudieron regresar a España, o se quedaron en Lima, donde radicaron. Aquí solo se quedan 3 conquistadores, de la cual hay descendencia hasta la actualidad, que no solamente son las élites guayaquileñas, sino la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que es Rodrigo de Vargas Guzmán, de donde viene casi toda la mayoría de los mestizos que estamos aquí, muchos aquí en la sala ni sabemos, pero descendemos de este conquistador. El otro es Alonso Giraldo de Vargas, antepasado de Olmedo por su madre, porque el padre de Olmedo era español, y Castro Guevara, que es otro conquistador que deja una larga descendencia. Del resto, desaparece toda esta gente porque queda por línea femenina, pues no viene por varonía, entonces desaparecen para decir yo vengo de tal conquistador que estuvo en la fundación de Santiago. Es imposible localizarlo, como de Sebastián de Benalcázar, otro de los fundadores de la ciudad, que desciende no solamente aquí guayaquileños, sino toda la gente de Quito, el norte de Quito, gran parte de Colombia y parte del Perú y Panamá, porque él tuvo mucha descendencia con las nativas, o sea, con indias centroamericanas, otras indias que eran cusqueñas, y de ellos viene mucha descendencia hasta la actualidad de Sebastián de Benalcázar, pues como todos sabemos, pues era un conquistador de origen humilde, que quiso venir a América a ganar pues dinero, a enriquecerse, y cosa que logró, y después sus hijos y sus nietos hacen estas probanzas para lograr que se les dé una renta, porque no alcanzó a recibir esto Benalcázar. Entonces los nietos y bisnietos reciben, después de hacer grandes trabajos de legalización con testigos y no testigos de sus actuaciones aquí en el territorio de lo que es hoy el Ecuador, logran puestos públicos, porque en aquel entonces, después de la conquista, el puesto público solamente era dado al español recién llegado. Bueno, entre los conquistadores que tenemos, veamos uno que me llama mucho la atención a mí, cómo el español que llega logra que los nativos, para poderse integrar a la ciudad o a esta nueva cultura indohispano, hispano aborigen, logra mestizarse, es por ejemplo Tigreros, que es un apellido muy común en la península. Francisco de Tigreros está en la página 81. Veamos quién es este señor. Tenemos muchísima información en el archivo de Indias, pero de él no hay absolutamente nada. Solamente el historiador Hampe, que es Teodoro Hampe Martínez, un historiador español, peruano, quien dice que en 1561 era encomendero de Colón, Chiguaya, por merced otorgada por el marqués Pizarro, que le daba una renta de 1000 pesos. Don Julio Estrada y Casa nos cuenta que dijo Tigreros en 1567 que había sido tesorero real de Guayaquil por 30 años, o sea, desde 1537. De este conquistador no se sabe con quién casó ni qué descendientes tuvo, pero hay un gran grupo familiar
en lo que es Santa Elena, El Morro, Chandú y Colonche, que es de apellido Tigreros, seguramente descendientes o los nativos, al tomar la encomienda, porque él fue encomendero, porque la corona española, para poder dominar a los nativos, crea un sistema, porque los españoles, dentro del contexto sociopolítico europeo, España era uno de los países más atrasados en aquel entonces. Primero, que estaba dividido en 4 reinos: Navarra, Castilla, León y Aragón, que los unifica Isabel la Católica. Y expulsa pues a los moros, expulsa a los judíos que salen de España, que van a pasar a ser los sefarditas, que van a poblar pues Holanda y Alemania, a quien asesina Hitler 300 años después en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, que son de origen español, porque esos judíos estuvieron, tanto los moros como los judíos, estuvieron 800 años ocupando la península ibérica. El español, con todos sus defectos, tiene una ventaja, que eso también está dentro de nuestro carácter, aunque lo neguemos, para los que somos rescatadores de las etnias afro o indigenistas. El español hereda la mentalidad del antiguo Imperio Romano, que es la de mimetizarse o mestizarse, o sea, unirse a estos grupos sociales de distinto origen y que pasan a ser parte de su cultura, a diferencia de los pueblos nórdicos, como eran los galos, los godos, los arios de Alemania, los britanos, que cuando los ingleses fueron a Estados Unidos exterminaron a las tribus aborígenes, como el resto del mundo, y en África, que esclavizaron a los afros y los vendieron para que hagan todos los trabajos serviles por el prejuicio de su color de piel. El español no, el español se mezcló. Unos se casaron, otros se unieron libremente, otros abusaron de mujeres y tuvieron hijos, y de ahí venimos nosotros, sus descendientes. Por eso esta variopinta que tenemos en nuestros colores de piel y de raza, porque la mayoría tenemos un apellido español de los que estamos aquí. Muy pocos tienen un apellido nativo. Sin embargo, tenemos las características afros o nativas. Nuestra piel es trigueña, o sea, piel roja, porque no es blanca. O somos oscuros o pardos o prietos, como le decía, porque la sociedad colonial española pues no es como ahora, que se estratificaba a la persona pues en 3 grupos sociales. Ahora nos da la clase social pues la economía. Primera clase social, el que es rico, o pelucón, que es el nombre que ha adquirido en los últimos 10 años. La clase media, que está liquidada prácticamente, porque somos los que hemos estudiado, pues los que no tenemos acceso a los trabajos, y por viejos nadie nos da nada tampoco. Ya a partir de los 66 años nadie puede ir ni siquiera de profesor. Y la clase popular, para no decir el pueblo, la chusma, como se le decía antes, la clase baja. Nuestra clase popular, pues, que es las personas que no tienen dinero, pues, y trabajan en todo tipo de trabajos con la cual pues, ellos puedan subsistir, sea en un negocio humilde, o sea de sus artesanías o sus trabajos manuales o sus oficios, o simplemente en la calle vendiendo lo que puedan vender, que ahora le ha llegado la competencia, que son los señores migrantes venezolanos que le están quitando el pan de cada día. No es que estoy en contra de la migración por si acaso, sino que si para nosotros no hay, pues cómo podemos abrir las puertas, que no somos Norteamérica ni Gran Bretaña, que son países ricos. Pero bueno, así estamos. Entonces, dentro de esta forma social que es ahora, en la colonia no. Se crea un sistema en la que el grupo blanco, que ya es mestizo, porque blanco puro no es, porque los españoles que vinieron, todos estos señores conquistadores, no eran blancos puros, arios, ni godos, ni nada por el estilo, porque tenían de judío y de moro. Y muchos vinieron con pasaportes y documentos falseados, decir que son cristianos viejos y limpios de sangre. Se hacía un certificado de nobleza en la cual se probaba que era descendiente
eran limpios de sangre y de sangre noble. Pero no es que había nobleza, porque la nobleza solamente se lo puede dar un grupo que se llama aristocracia, que es el que tiene un título nobiliario dado por el rey o los reinos de aquel entonces. La nobleza es el hidalgo es el cristiano viejo, o sea, nosotros que somos ecuatorianos, nuestros padres y abuelos, aunque no seamos algunos guayaquileños de cepa, como han inventado también otro mito guayaquileño, cuando Guayaquil es una ciudad como Nueva York, que la forma todas las migraciones, tanto extranjeras como nacionales, y el resto de América que han venido a habitar y a contribuir al progreso de nuestra urbe. Este sistema de la limpieza de sangre era que probaban que no tenían de judío ni de moro para poder pasar a América. Muchos falsearon esos documentos porque eran nietos de judíos o nietos de moro o eran hijos de moro. Entonces, como habían hecho fortuna por estos grupos étnicos, judíos, moros, unidos a los antiguos españoles, lograron pasar a América. Entonces las clases sociales se dividían en los blancos, los mestizos, que era el indio del blanco que es el mestizo, de ahí venían los mulatos, que es el hijo del negro, o afro, como se dice ahora, con el blanco, y los negros esclavos, que era el último estrato con el cual se hacían los trabajos serviles. El blanco, que se dice que era el grupo blanco dominante, carecía de dinero, no era gente rica, pero como tenía el color de piel blanco, entonces se lo consideraba la primera clase social, que es una cosa ilógica, pero así era el sistema en aquel entonces, tanto el sistema civil, que lo manejaba la corona, y otro poder dominante que había, que era la iglesia, la iglesia fue la que dominó. Tal es así que como España tenía ese atraso sociocultural, traen un sistema que se llama la encomienda. Eso ya había acabado en el resto de Europa. La encomienda es un sistema de conquista o de pacificación. Ellos dicen pacificación como para dominar a un grupo al cual se ha conquistado cuando se ha ganado una batalla y se ha cogido una ciudad a nombre de un reino o de un ducado o de cualquier ese tipo de sistema que tenía Europa en el siglo XVI, que se da la conquista y el descubrimiento de América. ¿Qué era la encomienda? La encomienda era que yo como conquistador, como fue este señor Tigreros, como la corona no podía pagarles el dinero porque el oro que le quitaron a los nativos, gran parte se lo quedaron aquí los españoles y solo el quinto de lo que cogieron fue a parar al rey, si es que llegó. Claro que llegó mucho oro y plata a España, pero el resto se lo quedaron pues estos señores aquí en América para tener una buena vida más del territorio que le habían quitado a los nativos. Entonces la corona les daba la encomienda, que era un determinado territorio con un determinado número de aborígenes, o sea, de indios. ¿Y cuál era el trabajo de este conquistador que ya había pasado la etapa de conquista? Era cristianizarlos. O sea, el encomendero lo que tenía que hacer es hacer a estos infieles nativos, hacerlos cristianos a través de la encomienda. Que gracias al padre Bartolomé de las Casas, pues, que él pide al Papa y reconoce, pues, el Papa que los señores nativos, pues, tenían alma, porque en un principio se lo creían que no tenían alma porque eran infieles. Y todas esas cosas de un oscurantismo religioso, civil, de una corona que recién se consolidaba y que se iba a llamar pues el Reino de España, es lo que va a nosotros a formarnos como sociedad. Por eso tenemos muchos defectos que hasta ahora hemos heredado de la cultura hispánica, ¿no? Por ejemplo, los señores autoridades que llegaron, porque primero llegan pues con Colón, todo el mundo dice que los conquistadores eran de lo último, eran ladrones, presos de las cárceles. Pero esos fueron los que vinieron con Colón, el resto eran hidalgos, gente como ahora la gente que sale de Venezuela, que no tiene de qué vivir, porque según la sociedad española, el sistema era que el mayor heredaba todos los bienes de su padre.
El segundo había que darlo a la iglesia. Yo soy el segundo hijo, yo hubiera sido cura de ley. Así no me guste, tenían que entregarme a la iglesia. Y el tercero tenían que entregarlo al ejército, a la Armada Española, para que tenga quien defenderlo, y además todos los hombres tenían que en cualquier momento que pedía la corona ir a luchar, y en este momento pues todos quisieron venir a América a conquistar y en busca de nuevo poder económico y buenas cosas que lleguen a su rey, a su sistema sociopolítico. La ventaja de la conquista de América, con todo el sacrificio que se le hizo a la etnia de este continente, es que nosotros, los americanos, salvamos al mundo de ese entonces. De América recibimos pues el ganado vacuno, las ovejas, trajeron pues el arroz, que lo habían traído a su vez de China, lo trajo Marco Polo, las fresas, o sea, las frutillas, las manzanas, las peras que que se aclimataron en los distintos climas en los que pueden producirse, pero nosotros salvamos a Europa y el resto del mundo, porque de aquí fue el tomate, la papa, la yuca, el camote, todo este tipo de alimentos que salva al mundo de la hambruna. Además que le damos otra variación de comida. También con los españoles llegan las gallinas, pero nosotros le dimos el pavo, que pasó a ser un animal de lujo. Le dimos el chocolate, nosotros que fuimos productores de chocolate, que se volvió una bebida de moda y que en París y el resto de Europa le compraban a España y le dio mucha riqueza, sino que España, con esta mentalidad, como ya decía, que hemos heredado de ellos, se metían en toda guerra y en toda pelotera contra Francia, contra Inglaterra, y gastaron todos los dineros que nosotros mandábamos desde aquí. Y los españoles que llegaron con los puestos públicos, que para llegar a un cargo público, como es el de gobernador, corregidor, escribano, alcalde de primer voto, porque había dos alcaldes, uno español y uno criollo, todos tenían que ser venidos de la península ibérica, recién llegados. No podía ser el criollo, el español de aquí nacido, el mestizo, ni ninguno de ellos. Máximo cargos, así tengan dinero, porque eran dueños de las haciendas, porque se habían casado con las antiguas nativas y habían logrado tener grandes extensiones de tierra, eran productores de madera, de cacao, de café, de tabaco, de todo este tipo de productos, pero no tenían acceso al poder económico, o sea, ni al poder político. Máximo podían ser regidores. ¿Qué es el regidor? El regidor en aquel entonces pues eran 8 regidores los que habían en todas las ciudades, tanto los cabildos de indios, porque los indios tenían su propio cabildo, su propio sistema, igual que el español. El regidor es el actual concejal, que es el que se encarga de regir las cosas de la ciudad. Pero como estos eran autoridades, pues tenían la desfachatez, que eso también lo hemos heredado hasta ahora, que las leyes de Indias, que dio el Consejo de India, que se creó en España, son 1 millón de leyes en beneficio de los aborígenes, más no del español. Pero nunca se cumplieron. Se decía, pues la ley existe, pero no se cumple. Cosa que hasta ahora se hace, pues el que está la ley, pero nadie cumple la ley, sino que la autoridad se dedica a cometer sus abusos porque sabe que son quienes mandan. Entonces, desde esa época hay el robo dentro de la administración, pues a la corona no llegaba todo lo que debía llegar porque se demoraba 1 año en salir el barco de Guayaquil con los impuestos, pasaba a de Lima, o se iba por Panamá, que tenían que cruzar, y ya después, que en el siglo XVIII, que van por el Cabo de Hornos, que era muy peligroso porque cuando se une el Océano Atlántico con el Pacífico, al sur en el Cabo de Hornos las embarcaciones sobraban, más los piratas que les robaban todos los que llevaban, llegaba muy poco oro y plata a España de lo que se enviaba de aquí. El resto se quedaba en las autoridades y en las familias dominantes, que son muchas de las familias dominantes que existen hasta ahora, como es el caso de todos nuestros presidentes de la República. Todos son descendientes de esa élite de conquistadores y de próceres, porque los próceres que nos dan la independencia eran hijos de estos españoles que no tuvieron acceso
al poder político, por eso nos declara la independencia, porque dice, si el rey está tan lejos y nosotros somos ricos, ¿por qué este señor recibe plata? Hagamos nosotros nuestras propias repúblicas. Entonces no deciden continuar con reinos y no crear repúblicas, pero siguen siendo estas élites dominantes quienes van a ocupar las presidencias de la república, no solo del Ecuador, sino de toda Hispanoamérica. Aquí en el Ecuador los únicos dos presidentes que no tienen sangre azul, como decía un amigo que es medio chiflado, es Lucio Gutiérrez y Yamil Mahuad, porque hasta Abdalá Bucarambi, de una familia distinguida como es de la familia de don Juan Marcos, que fue uno de los hombres más ricos aquí en la ciudad. Me va a ser primo en segundo grado. Entonces dentro de esta sociedad mestizo colonial, estamos nosotros aquí. En el resto de los nombres de los conquistadores, ni qué hicieron, no se los leo porque es demasiado aburrido, porque es el mismo cuento que estuvieron aquí, pues, y no nos dicen nada, sino que ellos presentan testigos en estas probanzas en que ellos estuvieron en la fundación de Guayaquil, que lo vieron, que estuvo en Guayaquil con Benalcázar, que estuvo con Urbina. Entonces, ellos, a través de estos testigos, que van y declaran en las probanzas de quienes estuvieron en la fundación de nuestra urbe, es 35, 40 años después que estuvieron aquí. Muchos regresan a España y otros se van a Lima o Santiago, en la cual, si bien es cierto, porque es el documento que tenemos de la memoria que cuentan estos señores, también carece de cierta credibilidad, porque un testigo que dice, si está a favor de la persona que hace un expediente, como en este caso de probar que estuvo sirviendo al rey o a la corona en la pacificación contra los indios, en este caso chonos, que eran aquí en Guayaquil, en aquel entonces le decían Huancavilca, es a favor del conquistador, entonces vamos a encontrar solo cosas buenas, pues no hay alguien que detracte eso. Hay informes también de los caciques, porque también la corona descubre algo en este choque sociocultural, que los nativos, una vez que ya los españoles los tienen conquistados, no quieren obedecer a las autoridades españolas. Entonces, ¿qué hace la corona? A través del Consejo de Indias y el Consejo Real Español, aconsejan al rey que el rey reconozca a los antiguos caciques y curacas, o sea, los antiguos reyes, pues como la familia inca del lado de los incas, porque inca no es una etnia, los incas nada más era el emperador. El resto del imperio peruano se llama Tahuantinsuyo, eran andinos. Entonces la familia inca, los parientes de Atahualpa y de Huáscar y ellos, en México, pues los de Moctezuma, los antiguos aztecas, aquí los quitus, caras y los antiguos chonos, que tenemos muchos caciques, en muchos pueblos nuestros son descendientes, llevan el nombre de sus antiguos caciques, como es Yaguachi, Baba, Babahoyo, Jipijapa, toda esa gente todos esos nombres son de sus antiguos reyes o régulos. Entonces, ¿qué decide el Consejo Real, tanto de Indias como el Consejo? Que el rey los reconozca como sus parientes, entonces los llama mis primos. Entonces ahí el aborigen, el nativo, se somete a la corona y paga los impuestos, porque no le paga al rey de España, le paga a su cacique, porque hay las dos formas de pagar los impuestos, sea en dinero, pues el que es comerciante, o en especie, pues le daban al cacique al año pues una gallina mensual, que si el que criaba gallinas, el que tenía pozos de sal en Santa Elena, le daban un saco de sal, el que tenía ganados daba su ganado, y así es como ellos van a someterse y van a ser parte de nuestra sociedad a la cual hemos llegado hasta ahora, pues. Y entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Les quitan sus tierras, porque comienza el mestizo y el español a adueñarse de la tierra y comienzan a entregarles pues las cuadras, las manzanas aquí donde estamos, pues. Aquí donde estamos en el año 1692, en este parque seminario, esa es la plaza mayor de Guayaquil, cuando se traslada de Ciudad Vieja. Entonces le dan el terreno a la iglesia matriz, que es hoy catedral,
y alrededor de toda la ciudad. El municipio estaba aquí en Chimborazo y 10 de agosto, sino que se cambia porque las casas pues eran de madera, se podrían, y decidieron ponerla en el donde está actualmente. Eso fue a finales del siglo XVIII. Entonces, ¿qué hacen con estos aborígenes? Los reducen en repartimientos, que son ahora las comunidades indígenas. Y les comienzan a quitar las tierras, pero esto de aquí no se acaba con la colonia. Nosotros al tener independencia, en el tener independencia pasamos a ser todos libres, pero esta gente sigue olvidada y sigue reducida en eso, tanto en la independencia como en la república. Entonces ya la república legalmente comienza la gente a comprarles a precio de huevos, si vale el término popular que estoy diciendo, en la tierra, como sucedió en Salinas, cuando Salinas era, pues, ¿qué era Salinas? Era la punta de la península, que la gente que vivía en un pueblo de pescadores y vivían de sus pozos de sal como están todavía en Mar Bravo. Entonces la gente de Guayaquil les compró las 3 primeras calles, que se las vendió y se transformó en Salinas, lo que es actualmente. Pero los nativos del hoy Cantón Salinas se quedaron de la tercera calle hacia atrás relegados y perdieron sus propiedades al pie de la orilla. La sociedad civil en todas las épocas pues, abusó de esta etnia, que son los verdaderos dueños de esta tierra ecuatoriana, en este caso lo que es Guayaquil o Santa Elena. Entonces, en esta reducción, por ejemplo, el nativo costeño pues perdió su identidad. El año 1605 pierde su lengua, ya está hablando español, y pierde su indumentaria porque el rey nos da la manera de vestirnos. Por ejemplo, yo les hago una pregunta: ¿nuestros aborígenes serranos, sus trajes son típicos o autóctonos? A ver, Elenito, usted que es profesora. No es autóctono, ¿verdad? Claro, porque el traje de que tienen nuestros señores étnicos serranos andinos, ellos dicen que es su traje autóctono, no es, porque sus trajes actuales los da el rey por cédula real, como tienen que vestirse. El sombrero es español, la alpargata es española, el poncho es español, el chal es español, el anaco es el faldellín, las blusas bordadas, que son con flores y esas cosas, ya es un bordado español, no es nativo. Ellos lo que mantienen son los colores chillones, que decimos ese color de cholo, de indio, que es lo que identifica a nuestra identidad nativa, que es la viveza y el color, que es lo que expresa su alma en esta coloración de sus cosas. Entonces, desde ahí tenemos nosotros un trabajo que hacer, sobre todo los jóvenes, de seguir investigando y seguir analizando este tipo de cosas, porque hay muchas cosas por descubrir. A nosotros nos vienen cuentos en la que cuánta cosa hemos tenido de información, de ver la leyenda de Guayaquil, es muy bonita, que se mantiene, porque es una leyenda nativa que la hemos adoptado a la sociedad civil en la actualidad, tal es así que tenemos un monumento a la entrada de la ciudad, pues, ¿no? Porque es bueno ver cómo ahora la gente acepta tener de nativo como de afro. Pues antes la gente, todo el mundo quería ser blanco. Me acuerdo que tenía una tía que decía que no había que coger sol, no salir que le coge el sol porque se hacía oscuro. Una estupidez, pues había unas primas que eran bien oscuras porque eran por el lado de su mamá. Entonces las sacaban con una sombrilla para que no se hagan más oscuras, una cosa de loco, pues. Y esto es el año 70, estamos hablando yo de hace 1000 años porque son 40 años nomás. Si uno le hacía un piropo antes a una chica que estaba en la calle, ve este chulo, te contestaban. Seguíamos con esos prejuicios. Esto es lo que quería expresarles, pues no quise aburrirlos con el cuento de los conquistadores, sino ciertas cosas que tienen ustedes que buscarlos. Hay muchísimo que investigar. Aquí en la biblioteca tienen
muchas cosas en el archivo Camilo de Estruje. Ahora es muy fácil entrar al Archivo General de Indias a través del internet. Te pone Portal Pares, ahí aparece un casillero en el que uno pone por año lo que uno quiere buscar, los documentos que están digitalizados que se pueden ver, o los documentos que ya están inventariados que uno los puede pedir por internet. Si usted declara que está haciendo una investigación histórica y que no está haciendo este trabajo con fines de lucro, hay una sociedad de benefactores españoles que investigan y le envían a usted los documentos sin que usted los pague. Ellos se los mandan de obsequio para que puedan investigar, siempre y cuando digan pues que no es con fines de lucro. Entonces acá vienen y los transcriben en los archivos históricos, tanto de nacionales como aquí. Perdón. Portal Pares se llama. Usted pone Portal Pares, entonces aparece Archivo General de Indias. No, usted pide el documento. Usted pone ahí, por ejemplo, le dice qué ciudad, lo que quiere. Usted pone Guayaquil, por ejemplo, de 1540 a 1555, si sabe paleografía y puede transcribir el documento. Ahora, si quiere más adelante, igual. Entonces, ahí le sale, se le abren otra ventana en la que dice dónde están esos documentos de Guayaquil. Entonces está el Archivo General de Indias, en el fondo Pasajeros a India, en el fondo pues de Archivo General de Segovia, los que es hojas militares. Entonces usted lo que quiere buscar, cliquea, como se dice, dicen ustedes ahora, cliquea en ese cuadro, entonces se va abriendo. Entonces cuando usted encuentra el documento que está, si no está digitalizado, que lo puede ver en la pantalla y lo puede bajar, sino que cuando baja el documento, como es cortesía del Archivo de Indias, le viene con una letra cruzada, pues que dice, no lo puede usar porque el documento tiene que usar como fuente, después reconocer que es el Archivo de Indias, ver la clasificación de este documento. Pues si él quiere el original sin ese sello que prohíbe pues la reproducción, pues, ¿no? Entonces lo pide, hay otro cuadro más abajo, entonces ahí le dicen, usted escríbale a esta página web que le manda el documento. Si usted dice que no, ¿para qué lo quiere? Entonces usted dice, yo soy estudiante de la facultad de tal cosa, estoy estudiando arqueología, historia, cualquier cosa lo que usted quiera, y necesito este documento tal, le busca pues el legajo y que da la clasificación del Archivo de Indias. Y entre ellos en 15 días usted lo recibe en su casa o en la casilla del correo electrónico, normal, que ahora ya nadie usamos el correo. Yo no he pagado este año, creo que ya perdí mi casilla, así que vamos a ver si la recuperamos, que nunca llega nada ya ahora. A ver, señora. Bueno, pueden hacer preguntas, por favor, lo que deseen, porque ya ahorita ya rompí con todo el cuento. Sería importante que nos pudiera listar los computadores que usted recuerda, escribió su libro y el que señalaba inicialmente que usted hizo hojas de ese texto. De Tigreros. Pero es poquísimo. Lo que ya les leí, nada más. De los otros, por ejemplo, tenemos a Pedro Díaz de Torres, de quien Antonio del Busto. Hay un historiador peruano que fue quinquienista, lo llamaban los historiadores peruanos a él, que es José Antonio del Busto de Uturburu. Él se dedicó a estudiar todo el periodo de la conquista y escribió en 3 tomos los conquistadores del Perú. Los últimos tomos quedó hasta la letra J más o menos. El resto no lo pudo publicar, pues él murió y algún día a lo mejor lo publiquen los herederos, no sé, la Universidad Católica de Lima. Que él nos deja este diccionario cuando él investigó en el Archivo de Indias, que no había pues las facilidades que hay ahora, sino que él estuvo muchos años viviendo allá y pudo hacer esto. Pero de Pedro Díaz de Torres, dice del Busto, este historiador, dice que nació antes de 1527 y sirvió de soldado en Puerto Viejo. Posteriormente se le encuentra de caudillo en el Socorro de Guayaquil,
por lo que se topó en la punta de Santa Elena con los vecinos de dicha ciudad se batían en retirada. Después pasó al Cusco y de ahí a La Plata, o sea, La Plata es la actual Argentina, ¿no? Juntándose al capitán Diego Centeno, luego de la muerte de Francisco de Almendras, y siguiéndolo hasta la Rota de Guarina. La Rota de Guarina fue otra pelea que tuvieron los españoles, que los nativos de Guarina pues, detuvieron por un buen tiempo la conquista, porque estaban alzados en defensa de su antiguo emperador, pues los incas. En esta batalla quedó preso de los gonzalistas y obligado a servir a la gran rebelión. Pero llegado al campo de Jaquijahuana, se pasó al presidente Gasca, estaba en el Cusco en junio de 1563 y en La Plata en febrero de 1564, constando en ambas ocasiones que sabía firmar. O sea, la mayoría de los españoles que vinieron en aquella época solo sabían firmar para reconocer su nombre, pues no sabían leer ni escribir. En aquel entonces los letrados eran solamente los abogados y los religiosos, los curas. Las mujeres no sabían escribir. A la mujer no se le enseñaba a escribir, solo a leer, para que lean las oraciones, lean los libros al marido cuando estaba ciego. Y no se les enseñaba a escribir para que no manden cartas con los amantes ni anden buscando cosas que no querían. Vamos a darle al género. En esa sociedad machista, pues las mujeres no tenían acceso a esto, porque por lo regular, pues quienes nos casaban, la sociedad española, pues lo heredamos aquí, y en la sierra todavía se acostumbra en ciertas familias, los padres son quienes eligen con quienes se casan los hijos. Entonces las mujeres se casaban con quien quería el padre. Entonces esta mujer joven tenía un novio, un primo, un amigo, un vecino joven, pero le calaban un viejo como yo de 60 años que se case porque tenía 4 reales. Entonces la señora, ¿qué hacía el viejo? Le ponían, quedaba bien adornado, así como los diablos, los diablicos, porque así era la sociedad de ese entonces. Y las mujeres que no tenían dote, porque había que darle dote a la mujer, tenía que comprar al novio, el padre, pues si no tenía, y no tenían ellos dinero, y eran, por ejemplo, en este caso campesinos, o aquí de la ciudad, pues ¿qué le daban? Un caballo que tenía, de los 2 caballos le daban uno al futuro yerno, un chancho, la madre le regalaba una de oro, esa era parte de la dote para que se pueda casar. Pero a veces eso no alcanzaba para las otras 3, 4 niñas, porque tampoco podían entrar a los colegios, a los conventos religiosos, porque para entrar de religiosa había que también dar dote, sea para el hombre que entre o la mujer. El segundo estaba frito porque tenían que igual meterlo en la iglesia. Pero las mujeres tenían que dar una dote. Ustedes pueden ir al Museo de las Conceptas en Cuenca y pueden ver ahí en el museo todos los regalos que tienen y todas las obras de arte que se exhiben en ese museo son las dotes dadas a las monjas que entraron de todo nuestro periodo colonial, independiente y republicano al convento de, ¿cómo que se llama? Que era del Banco Central, ahora de las Conceptas, que es de ahorita el Ministerio de Cultura, creo que la está apoyando como así el banco en la actualidad. Entonces, las que se quedaban sin dote, solteras, tenían obligadamente que ir a trabajar como empleadas en las casas de sus hermanas casadas, sus hermanos casados, a ayudar a cuidar a los sobrinos, a ayudar a cocinar, a coser, a lavar, o en el negocio que tenían, ayudar si tenían pues una tienda, a vender en la tienda independiente sin sueldo porque le daban casi comida. Porque era la solterona que se quedaba de ley y tenían que ir a misa. Pobre de ella que salga en cita de alguno, pues no hay la botaban como perro sucio. Y esto lo cuento porque mi abuelo, vamos a hablar mal de la familia. Mi abuelo tuvo una hermana de madre, que era la tía Sofía, yo siempre me enredo ya, Sofía Rivera Portocarrero, mayor a mi abuelo Asislo. Ella era solterona, pero se casó a los 45 años con un señor Sierra. Mi abuelo le cogió fastidio y le quitó la renta que le daba porque la mantenía todo, la tenía en una casa porque él tenía
una mediana fortuna, entonces le alquilaba una casa con empleada, le quitó todo, pues porque se casó esta ya vieja con este señor. Claro que después heredó ella cuando él murió, y acabó en el hospicio y la mantuvieron mis primos los mayores, porque era la tía, pues la tía abuela, pues. Pero ella lamentablemente murió en el hospicio del Corazón de Jesús, porque el señor Sierra, una vez muerto mi abuelo, lo que heredó de mi abuelo, cogió y le vendió la casa y le vendió todo. Y por último se murió, que también era viejo como ella. Así es la sociedad de nuestra época. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestras cosas? Pues entonces, eso es lo que hemos heredado hasta ahora nosotros, porque en nuestra familia, pues cuando alguien se va a casar, todavía hay ciertas reminiscencias de esto. O sea que no tiene nada de malo, porque eso lo venimos heredando, creo que genéticamente, ¿eh? Además que es sociocultural dentro de nuestros medios sociales, ¿no? Veamos otro que tenga tenga más datos. Por ejemplo, Pedro Domínguez Miradero. El mismo doctor del Busto dice que nació en Palos de Moguera en 1516 y pasó a Indias con el adelantado Pedro Fernández de Lugo, sirviendo en la conquista de Santa Marta y territorios vecinos. Posteriormente lo hizo con el capitán Luis Bernal y su teniente Juan Graciano en Burritico y Anserma, esto es en Colombia, ¿no? Hoy actual Colombia, ¿no? Y con el capitán Miguel Muñoz en Cali y Popayán. Pasó a Quito y allí se enroló a órdenes de Gonzalo Pizarro y estuvo en el descubrimiento del río Grande de las Amazonas con Francisco de Orellana. Él sabía firmar y estuvo en los requerimientos de los aparias. Con el capitán Diego de Urbina sirvió luego en el castigo de la Punaco al capitán Gómez de Estacio en la pacificación de Guayaquil, continuando sus servicios con el capitán Rodrigo Núñez de Bonilla, que había acabado la jornada de Quilca, esto es en el lado del Perú. Llegado a San Francisco de Quito, cuando se acababa de consumar el asesinato de Pedro de Alzate, concurrió con este grado a la batalla de Jaquixahuana, o sea que ya era capitán, actuando en ella bajo las directas órdenes del capitán Hernán Mejía de Guzmán, como uno de los arcabuceros seleccionados para tiros especiales. Luego de esto anduvo con el capitán Hernando de Barahona en la jornada de Macas y con el corregidor Antonio de Osnayo en la pacificación de Quilca, Quilla, Liti y Cabasquí, siendo nombrado uno de los 12 arcabuceros de la guardia personal de este capitán y saliendo así a las tierras de Caranqui. Posteriormente fue caudillo de la jornada de los Quijos que guió a Gil Ramírez Dávalo, con quien concurrió a la fundación de Baeza, a las órdenes de los gobernadores Rodrigo Núñez de Bonilla y Melchor Vázquez Dávila. Se halla en constantes misiones en los Quijos, o sea, el actual oriente ecuatoriano, ¿no? Eso le llamaban la región de los Quijos. Y por especial mandato del postrero marchó a Sumaco con el capitán Andrés Contero. Andrés Contero es otro de los fundadores de Guayaquil, junto con Cristóbal de Carranza, donde con la descendencia de Rodrigo de Vargas Guzmán pues vienen la mayoría de los ecuatorianos. Actuando allí como caudillo de soldados y asistiendo a la elección de Ávila. Ávila de los Caballeros fue una población en el oriente que desapareció con el tiempo. Se cree que era por Zamora, que es la provincia que pega actualmente con la provincia de Loja, ¿no? Tenía fama de buen arcabucero y ballestero, pero se quejaba de haber servido mucho y no haber sido premiado con un repartimiento de indios. Ahí está lo que les contaba, lo de la encomienda, porque se iban a beneficiar de la producción nativa, que esto lo que no le dio el rey, pues se los dieron los nativos, pues en beneficio a sus servicios a la corona. Desde 1559 se le encuentra en San Francisco de Quito, donde se le ubica por última vez en diciembre de 1554, mes en que inició su probanza de servicios. Hasta ahí llegan las noticias de él. Esta probanza pues está en el Archivo General de India. ¿Otra pregunta o alguna otra cosa por el momento? Porque no nos va a mandar a dormir porque yo voy bostezando alguno. Claro. O sea, la paja toquilla es un tejido de nuestros antiguos nativos. Eso es autóctono. Pero
ellos lo que ellos hacían, que tejían originalmente en su cultura nativa, porque por ejemplo aquí en la costa nuestros indios costeños, ¿cómo andaban vestidos aquí en Guayaquil? Andaban desnudos como Dios los trajo al mundo. Las mujeres y los hombres se ponían un aparato que se amarraban aquí, que se ponían al cuello para que cuando corran no se lo aplasten, ¿no? Tengo que ser gráfico porque no como entendemos. Como todavía hay el traje del oriente, de la Amazonía, muchos de estos así igualitos que los amazónicos éramos nosotros. Y se pintaban y usaban todo este tipo de narigueras y orejeras que vemos en los museos, y muchas plumas de nuestros maravillosos animales que tenemos y aves de distintos plumajes que ya han desaparecido, porque si los aborígenes acabaron estas aves de plumas exóticas, en el siglo XIX, que las mujeres usaban sombreros y todo eso, también cogían estos pájaros y le arrancaban las plumas para hacer sus sombreros y exterminaron las especies. Por eso es que ahora nosotros tratamos de conservar nuestra fauna, nuestra flora y nuestro territorio, porque lo estamos contaminando y destruyendo. Hay muchos animales y aves que han desaparecido de nuestro entorno. Por ejemplo, antes de esta hora, nosotros íbamos en mi niñez y juventud, hasta los años 80, 90, a las 5 o 6 de la tarde oíamos un chillido que eran las viviñas y los loros, que eran los loros salvajes que teníamos, que volaban al sur, a lo que es el barrio del Centenario, La Ceiba, el Guasmo, que todavía no estaba habitado, donde vivían. Entonces toda la ciudad cruzaban estos ya no existe, ya los depredamos, ya desaparecieron. Habían los monos, ese mono feísimo que hay a la entrada de los túneles, que parece diablo, pero eran bonitos, pues los monos esos esos estaban en todas partes. Hace 1 año o 2 años vi un reportaje en la televisión que mataron a unos monos por el suburbio este, que parece que se habían poblado de nuevo de unos monos de Guayaquil, pues que habían en esta región, porque se metían a las casas y se robaban las cosas. Pues yo iba a contar a mi abuela que la gente antes, pues había monos en los árboles nuestros, entonces a veces uno veía un mono en la ventana que venía a la cocina y se llevaba algo, pues una fruta, un guineo, y se iba de nuevo donde habitaba, en un árbol, en alguna casa, en un parque, o a la sabana, lo que es ahora pues nuestro suburbio este, lo que es el Guasmo, todo eso, iban para esa zona. Todo eso se fue exterminando. Los desaparecimos, así como cazan a los tigrillos, los venados, o sea, toda esa fauna se ha ido depredando, así como también desaparecieron las ardillas, las luciérnagas que nos daban luces en las noches cuando no había luz, no solamente en el campo, aquí también en la ciudad. Ya no hay los tarantantanes, que con eso jugábamos cuando éramos chicos. Pero a veces cuando éramos niños tontos, no cogíamos un tarantantán, sino un chinchorro, y ¡pah!, te picaba. Pues había que pelar bien el ojo, porque los que eran negros, era el tarantantán, porque el chinchorro en la cabeza tiene otros colores, y ese nos da mal una enfermedad del corazón, que a la edad adulta pues el corazón se dilata y explota, o sea, nos da un paro masivo de la picadura del chinchorro. Había el chinche, la gente que no era limpia, además de los piojos que tenían en la cabeza, eran los chinchorros, pues los sitios, el chinche, los colchones de lana, cuando no se limpiaban ni se movían, y en las paredes estaban esos animalejos ahí prendidos. De eso ya no tenemos, porque ahora se fumiga, pues se limpia, pues. Vivimos en casas de cemento. En las casas de madera, ¿quiénes vivían? Abajo, en el suelo, están las ratas. Y en el tumbeado, ¿quiénes eran los que habitaban? Una lechuza como mínimo y murciélago. En la casa vieja de mi abuela, que nosotros fuimos a vivir, ahí en Luque y Esmeralda, al lado donde estoy ahora, a las 6 de la tarde salían así como los aviones ahora que celebraron ante el Arco del Triunfo lo que ganó Francia, salían los murciélagos a las 6 de la tarde. Salió una flota. Salían volando del tumbado. Ahí vivía un montón de murciélagos. Por más que se fumigaban, no se morían. Y a veces se metían en la casa. Pues ahí había que perseguir al murciélago. Yo los cogía y se los metía en la cama a mi hermano. Así que siempre veía que ahí moría.
Le abríamos así las alas, eran de este porte. ¿Sí? Pues nunca nos chupaban la sangre ni nada. El vampiro, decía un amigo. Había lechuzas. La empleada que había en la casa, que era de Daule, aquí me enseñó alguna sanganada. Gertrudis Méndez, o se llama el apellido materno, lo he olvidado. Ella decía que las lechuzas eran brujas. Que cuando uno veía una lechuza era una bruja que nos había venido a estar sapeando ahí, que nos estaba viendo. Entonces si había que matarla, no, porque la bruja quién sabe qué nos hace, decía ella. Había que coger la tijera, una tijera, como la casa era de madera, y tirarla en el piso, y clavarla. Al caer en el piso, clavar la tijera queda como en cruz. Entonces ahí sí iba a decir que la lechuza, decía. Entonces con esos cuentos nos tenían idiotizados para que nos freguemos. A veces nos dejaban cuidando con ella, que yo más iba al cine, algún compromiso. Entonces nos contaba el cuento de la mano peluda, entonces no nos bajábamos de la cama porque no. Ni al baño íbamos por miedo a la mano peluda, hasta que mi papá regresaba de madrugada. Quiero quitarles más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias al licenciado Ezio Garay Arellano por habernos iluminado con su conferencia, ha sido de lo más entretenida, sobre todo gracias por haberse dado unos minutos de su tiempo y su agenda, a pesar de que está delicado de salud, le deseamos que se recupere lo más pronto. Queremos hacer la entrega de este diploma que dice: la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, Dirección de Cultura, Biblioteca Municipal, confieren el presente diploma al licenciado Ezio Garay Arellano por su valiosa disertación sobre el tema biografía de los fundadores en el ciclo de conferencias Detalles, Pormenores y Curiosidades de la Fundación de Guayaquil. Julio 2018 firman arquitecto Melvin Hoyos Galarza, director de Cultura, y licenciada Nancy Palacios de Medina, directora de la Biblioteca Municipal. Le damos un fuerte aplauso. Y ustedes, amigos, gracias por su asistencia. Los esperamos mañana, miércoles, con el tema Diego de Urbina, verdadero consolidador de la Fundación de la Ciudad, a cargo del arquitecto Melvin Hoyos Galarza. Los esperamos. Buenas noches.